De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. Buena semana, buen lunes. Voy a corregir a la locución de arranque. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. Y co-conducción, por lo menos hoy, veremos hasta cuándo, porque eso depende de la variable salud de Mariana Cianelli, Matías Capek, que está del otro lado de la mesa para abrir esta semana y acompañarnos en el comienzo del programa y también en tareas de producción. ¿Cómo andás, Mati? Bienvenido. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Bueno, hoy estoy en el lugar de Mari, pero sin ánimos de sustituirla, obviamente, porque es insustituible, eso está clarísimo. Pero bueno, veremos qué pasa más tempranito. Tenemos un programa bastante cargadito. Hay mucha información en este programa de lunes. Es un gusto que estés por acá. Por supuesto que le mandamos un beso grande a Mariana, sí, que tiene un ataque de tos, podríamos decir. Está con una tos muy intensa. Está igual trabajando, acompañándonos desde su casa, pero por eso mismo no está en la radio y menos saliendo al aire. Cuando la tos lo permita, Mariana volverá a estar en esta mesa. Y bueno, mientras tanto, contamos contigo, está bien, ¿no? Sí, yo estoy a la orden siempre, es algo normal en esta época, así que nada, hay que estar en disposición. Ya te habíamos tenido en la mesa de La Mañana de la Diaria la semana pasada desarrollando un informe, ¿no? Sí. Yo en aquel momento dije que no sé si, bueno, capaz que no era necesario pedirle algún tipo de autorización a la gente de La Colmena. No sé si hay que hacer ese trámite o si el trámite ya está hecho. Vos me dirás. Bueno, yo avisé tempranito para que no haya ningún problema, pero veremos a la una a ver qué dice Carolina. El que avisa no es traidor. Así empieza La Mañana de la Diaria. Así se pueden comunicar. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Y la portada de la Diaria lleva la mirada hacia Perú, porque dice el titular, por lo menos en la versión papel, con empate técnico en conteos rápidos, Fujimori se imponía hace algunas horas por escaso margen en el lento escrutinio oficial. Y para no marearnos, yo te propongo, Mati, de arranque, ir al link que tenemos ya previsto para ser cliqueado de la OMPE. La OMPE es la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, que en este momento ha contabilizado 92,5% de las actas electorales, ya que hubo balotaje ayer domingo en Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. ¿Y qué dice el resultado parcial con esa contabilización ya hecha de 92,5% de las actas? Dice que Keiko Fujimori tiene 50,17% de los votos, y Sánchez tiene 49,8% de los votos. O sea que Perú, una vez más, igual que hace 5 años, y parecido que en ocasiones anteriores, te diría que igual que las últimas 2 elecciones y muy parecido a las últimas 3, tiene una definición cabeza a cabeza que va a terminar inclinándose en favor de o Fujimori o Sánchez por bastante menos de un punto porcentual. Totalmente. La tapa de la Diaria decía un margen escaso y bueno, y este margen es cada vez más escaso. Una realidad que vos lo comentabas, tuvo a Fujimori en la definición de los últimos 3 balotajes y bueno, nuevamente se suma a esa disputa que veremos cómo cambia en las próximas semanas. Sí, porque esto va a demandar tiempo. Nosotros empezamos este repaso, Mati, con me parece el número que hay que ver siempre, que es el número del organismo oficial, claro, que tiene un escrutinio muy avanzado, pero que todavía no ha llegado al 100%, y los votos que restan por ser contados pueden dar vuelta la situación, o podrían. Hay que ver. Por ahora, por cabeza de ventaja está arriba Fujimori, pero las personas que conocen la composición del voto pendiente de contabilización hacen 2 comentarios que no esclarecen mucho el panorama, pero que son interesantes de todos modos, ¿no? Que suman. El primero es que el voto pendiente de contabilización emitido en Perú es voto más bien del interior, donde Sánchez vota bastante mejor que Fujimori, pero
que también en ese conjunto de votos pendientes de ser contabilizados está el voto en el exterior. Claro. Y en el extranjero Fujimori vota mejor que Sánchez. Entonces, es una aclaración que no termina de establecer hacia dónde puede ir la definición. Nos quedamos con ese comentario por ahora y agregamos algunas cosas más, porque sin perjuicio de este resultado oficial, que seguiremos durante la mañana, seguramente a las 10 de la mañana, cuando hagamos la actualización informativa, volvamos a la web de ese organismo oficial electoral peruano. En las últimas horas del domingo, o sea, cuando se habían cerrado las mesas de votación, circularon distintos números, algunos de encuestas a boca de urna y otros de conteos rápidos. Conteo rápido es proyección de escrutinio, así le decimos en Uruguay. La diferencia que tiene con un boca de urna es que no es una encuesta, no es que a las personas que votan les preguntaron usted qué votó o qué va a votar, sino que el conteo rápido implica hacer un ejercicio sobre votos ya escrutados que se supone que son elegidos de determinados lugares del país que permiten que se represente al país en miniatura, digamos, y se pueda entonces proyectar el resultado final. Claro. Bueno, en el caso de los conteos rápidos o proyecciones de escrutinio, que en general tienen márgenes de error muy acotados, son bastante exactos, los dos que se conocieron daban ganador a Sánchez, pero por diferencias que están dentro del margen de error. Entonces, eso hace que haya que tener cautela. Antes de eso se habían conocido encuestas a boca de urna que daban arriba a Fujimori, pero las encuestas a boca de urna tienen un margen de error algo mayor que el de las proyecciones de escrutinio. Así que este es grosso modo el panorama con respecto a lo que se sabe ahora y lo que se fue sabiendo por partes anoche. En un país tan inestable como Perú hay algo de momento sano, y es que tanto Fujimori como Sánchez han dicho que es muy temprano para dar por ganada la elección, para decir yo gané, y que por ende hay que esperar, y de momento los discursos dicen confiar en la institucionalidad, el organismo electoral, cosa que en Perú no siempre ha ocurrido. Ya en la primera vuelta el candidato que quedó tercero, López Aliaga, cuestionó la limpieza de las elecciones sin fundamento, y hace 5 años, cuando perdió en balotaje con Pedro Castillo, también lo había hecho Keiko Fujimori. Entonces, por ahora cautela, ojalá que eso se mantenga y que se evite ese escenario de elecciones cuestionadas. Sí, yendo a esos antecedentes que mencionabas, en 2011... Humala 51-45, Fujimori 48-55, o sea, muy acotado, 450.000 votos de diferencia. Después, en 2016, Pedro Pablo Kuczynski 50-12, Fujimori 49-88, 41.000 votos, o sea, cortó esa diferencia en el balotaje. Y después, ya como comentabas, en 2021 Pedro Castillo 50,13% y Fujimori 49,48%, 44.000 votos. O sea, este escenario de alguna forma repite ese escenario de dos mitades que mostró Perú en sus últimas elecciones. Sí, y es el cuarto balotaje consecutivo del que participa Keiko Fujimori, con el peso que tiene en Perú el término fujimorismo, ¿no? Asociado a su padre, que gobernó durante más de una década, en los años 90 y comienzos de este siglo, que dio un autogolpe en 1992, que persiguió a opositores, que esterilizó de forma forzada a mujeres, que lideró desde el gobierno procedimientos de las fuerzas de seguridad que terminaron matando estudiantes. Hay un sinfín de episodios que hacen que se asocie esa década del 90 con autoritarismo y con dictadura en Perú, más allá de que hubo 2 instancias de legitimación mediante voto, y una tercera en 2000 que le permitió a Fujimori comenzar un tercer mandato del que se fue cuando ya estaba acorralado por una serie de problemas judiciales también vinculados a corrupción, pero el fujimorismo sigue siendo muy fuerte y Keiko Fujimori en cada balotaje tiene siempre cerca del 50% del apoyo, y en general, por lo que enumeré antes, también genera en otros sectores una gran resistencia. Bueno, veremos si consigue en este cuarto interno quebrar esa suerte de cordón sanitario, como se dice a veces, e imponerse, aunque sea por poco, y llegar, o si por el contrario, una vez más, el Perú que no quiere al fujimorismo se impone, como lo hizo con Castillo antes, con Kuczynski y con Humala, los 3 que le ganaron en sus intentos anteriores. Durante la mañana seguiremos hablando de este asunto. Ahora pasamos, Mati, a la agenda uruguaya, porque la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo respondió al diputado frente amplista Pablo Intamusu que las expresiones sobre Gaza de Marcos Israel, quien es director de la Institución de Derechos Humanos, fueron en carácter personal. Sí, la respuesta de la Institución de Derechos Humanos no satisfizo los planteos de Intamusu. En diálogo con La Diaria consideró
que no fue interpretado en realidad su planteo, ya que este no tenía que ver simplemente con el contenido de esas declaraciones, sino que con la compatibilidad de esas declaraciones con la imparcialidad que requiere el cargo que ocupa hoy Israel, ¿no? Con respecto a esas declaraciones de Marcos Israel que generaron esta reacción de Intamuso y la posterior aclaración de la Institución de Derechos Humanos, fueron declaraciones hechas por Marcos Israel el 10 de abril en una entrevista con el periodista Leonardo Sarro. En esa entrevista el director de la Institución de Derechos Humanos dijo que con relación al conflicto entre Israel y Palestina hay mucha información falsa y cuestionó las opiniones en contra de la política del Estado de Israel. Ese es el contexto en el que se da esta controversia. Pasamos a otro tema ahora, tema que vamos a estar reabordando durante el transcurso de este programa. El directorio del Partido Nacional analizará la situación de los 12 ediles blancos que votaron a favor de los proyectos de endeudamiento extrapresupuestal para financiar planes de limpieza, veredas y calles presentados por la Intendencia de Montevideo, que fueron aprobados el jueves pasado en la Junta Departamental. Sí, Martín, esta es una noticia que conozco muy de cerca porque la estuve trabajando el pasado viernes. Recordemos que se trata de los ediles Joaquín Campos y Nicolás Hernández, integrantes de la lista 22, que lidera el dirigente Santiago Caramés. Así es, la postura de estos ediles, que no se alinearon con la mayoría de la bancada, que votó en contra de esos tres proyectos, fue, por lo menos en diálogo con La Diaria, analizada por integrantes del directorio del Partido Nacional. Leí la nota que firmaste en La Diaria del fin de semana, donde ahondás en esto. Hablaste, por ejemplo, con Gloria Rodríguez, ex senadora titular, hoy senadora suplente, integrante del directorio, que dijo que lo sucedido en la Junta Departamental se va a estudiar con seriedad en el directorio. Y también hablaste, Mati, con Álvaro Viviano, que también integra el directorio, es del sector Por la Patria, mientras que Gloria Rodríguez es del sector de Centro. Y Viviano dijo que si bien el ánimo general del directorio sobre el tema es de enfriar la pelota y analizarlo con cuidado, hay directores que están un poco enojados por la situación. Sí, Martín, si bien esta votación se dio el día jueves, hubo todo un proceso previo durante la semana de tensión de alguna forma dentro de la bancada nacionalista. Se había pronunciado en su mayoría en contra de apoyar los tres proyectos votados justamente por Campos y Hernández y de apoyar únicamente, como sucedió, el proyecto vinculado al saneamiento. A comienzos de la semana pasada, como te decía, la Comisión Departamental del Partido que preside el senador y ex candidato a la intendencia Martín Lema ratificó esa postura y tras ello elevó un documento con ese pronunciamiento al directorio del Partido Nacional horas antes de la votación en la Junta. Claro, y ese documento el directorio después lo compartió en las horas previas con ediles y edilas, claro. Como decir, como a modo de recordatorio, ¿no? Acá la bancada decidió una cosa, la comisión departamental decidió otra cosa, o lo mismo, ratificó eso, sí. Nos elevaron a nosotros como directorio este documento y nosotros, ahora que estamos por votar, se los compartimos. Bueno, pese a todo eso, hubo 12 ediles que tomaron otra postura. Y si bien todos los pronunciamientos oficiales de distintos organismos blancos, empezando por la bancada en la Junta, fueron en un sentido y pueden usarse entonces para cuestionar la conducta de los ediles que votaron otra cosa, Viviano, otra vez integrante del directorio blanco, cuando habló contigo para La Diaria, dijo que nunca hubo una declaración de asunto político que implicara que se aplicara el criterio de disciplina partidaria. Es una forma de decir, hay que analizar lo que pasó, pero me parece, leyendo entre líneas el planteo de Viviano, que él no es capaz que el más proclive a, por ejemplo, pensando en voz alta, sancionar a esos 12 ediles, ¿no? Claro, igualmente está claro que esa no es la postura única dentro del directorio y eso es lo que va a decidir qué va a pasar en el futuro con estos 12 ediles. Pero el Partido Nacional no es el único que está dividido luego de esta votación, porque en paralelo el Partido Colorado también tuvo algunos cuestionamientos sobre el edil que votó estos fondos extrapresupuestales. Se trata de Federico Paganini. En este caso, Paganini pertenece a una lista vinculada al sector de Andrés Ojeda, Unir para Crecer, y los cuestionamientos obviamente llegaron de la otra mitad del Partido Colorado, vinculada a Vamos Uruguay. Hubo cuestionamientos a la postura de Paganini, creo que incluso antes de la votación y muchos después. El más potente, ya que hablamos de Vamos Uruguay, el otro gran sector colorado, fue de Pedro Bordaberry, sí. Que estoy jugando de memoria, pero por lo que recuerdo, creo que unas horas antes de la votación en la Junta, en un tuit puso muy claramente un mensaje escueto: no hay que votar más endeudamiento para la Intendencia de Montevideo. Concretamente. Bien sí. Concreto, ¿no? Después, post votación, ya en plan de repercusiones,
Recuerdo comentarios que hizo Conrado Rodríguez, que es diputado por Montevideo de Vamos Uruguay, y otros más, no fueron los únicos. Gurméndez, por ejemplo, y que ahí otro dirigente le puso, pero vos sos diputado por Maldonado, en esas cosas que se generan en Twitter muchas veces, ¿no? Y del otro lado, a uno de los diputados, en este caso por Montevideo, a los que leí defendiendo la postura de Paganini, fue a Felipe Schipani, que en el pasado, en el periodo anterior, llegó a ser presidente de la departamental Colorada de Montevideo. O sea que hay toda una interna también en el Partido Colorado con respecto a lo que ocurrió. Dejando de lado estos temas que son los que destacamos por ahora de la agenda de la diaria, como siempre a las 10 de la mañana vamos a repasar más información contenida en la edición de hoy. Pasamos ahora al repaso de la agenda del día. Por ejemplo, en términos políticos va a pasar algo importante en el Parlamento a las 10 de la mañana, porque la comisión investigadora vinculada a la compra de la estancia María Dolores a cargo del Instituto Nacional de Colonización va a estar cerrando su tarea de investigación. Eso va a ser hoy. Sí, entra en su etapa final de trabajo y después, bueno, tenemos otros temas del programa del día de hoy. Por ejemplo, ya tenemos acá en estudio a Natalia Ubal, editora de política, que habló con diferentes dirigentes del Frente Amplio en cuanto a la evaluación del gobierno y concretamente del presidente de la República, Yamandu Orsi. Efectivamente, los números no son buenos. Entre abril y mayo o comienzos de junio se encadenaron creo que 4 encuestas, equipos, Factum, Opción y la más cercana en el tiempo, y también a nosotros la de la Usina, y todas dan por distinto margen un amplio saldo negativo. En algunas ocasiones para con el gobierno y en otros para con la gestión de Orsi, porque como siempre decimos, las preguntas no son exactamente las mismas. Bueno, de eso hablará en su informe de dentro de un ratito, ahora después de la pausa, en nuestro primer contenido del día, Natalia Ubal. Vos andá mirando los mensajes, porque antes del cierre del bloque vamos a leerlos. Yo le adelanto a la gente que después de las 10 de la mañana, cuando pase el espacio de Natalia Ubal, va a estar aquí el intendente de Montevideo, Mario Vergara, con quien vamos a hablar de estos asuntos políticos que involucran al gobierno, aunque él hoy se desempeña en otra área, pero también hablaremos de cómo la Intendencia de Montevideo está empezando a preparar la ejecución de los 4 planes aprobados en la Junta Departamental, de los que estuvimos hablando hace instantes. Y sobre el cierre del programa de hoy, vamos a mirar hacia Argentina. El jueves pasado, el viernes en realidad, nos sorprendió en vivo la noticia de la muerte del Indio Solari. El funeral se desarrolló hasta la madrugada de hoy. Se estima que hubo en Avellaneda, en el predio y en el microestadio en el que se hizo el funeral, algo así como 1 millón de personas en un momento, en la hora pico de máxima concurrencia. Se habla de unas 8 cuadras cargadísimas de gente, es decir, en torno a un artista que generó incontables peregrinaciones en vida. Hubo una última peregrinación tan o más grande que todas las multitudinarias que antes generó cuando se presentó en la etapa de los fundamentalistas y antes en la etapa de los redondos. Y un compañero de la diaria Radio, y de por decir algo, que se estrenó en La Grilla el fin de semana, dicho sea de paso, Sebastián Moreira, el domingo se hizo un espacio para estar en Buenos Aires, en este caso en la provincia de Buenos Aires, y con él vamos a hablar sobre el cierre del programa para que nos cuente fundamentalmente cómo se vivió. Lo que queremos es tener con ustedes, compartir con ustedes la experiencia vivencial de alguien que estuvo ahí en la despedida del Indio Solari, que ya dice mucha gente es un acontecimiento que está a la altura de funerales masivos que la historia cultural y política de Argentina cada tanto genera, y que comparan este hecho con el funeral de Juan Domingo Perón, nada menos, el de Evita, o más recientemente el de Diego Armando Maradona. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Uno más, ¿no? En esa perla de momentos de, ¿cómo decirlo?, de movilización muy fuerte que cada tanto Argentina, con su intensidad, con, en este caso, sus representantes culturales más populares, genera. ¿Qué dice la gente, Mati? Contame qué dicen los primeros mensajes que llegaron. Claramente llegan saludos para Mari, de su audiencia, un llamado a su pronta recuperación. Nos desean buena jornada, en este caso Carmen de la Paz, que de alguna forma ya da por ganadora a Sánchez en Perú. Dice la mejor de la suerte para Sánchez. Después también se refieren a la agenda capitalina. Dicen, bueno, si el Partido Nacional es el partido de los hombres libres, no deberían sancionar a los ediles. La disciplina partidaria es propia del FA, dicen acá. Bueno, nos quedamos con esos mensajes que aparte ya dejan algún concepto que en la semana vamos a estar tomando para entrevistas, porque hoy hablaremos con Vergara, el intendente, pero en los próximos días también la idea es que vengan representantes del Partido Nacional y bueno, una pregunta seguramente tenga ese concepto manejado en el mensaje. Hacemos una pausa ahora, Mati. Vamos a la pausa. Y ya viene Natalia Ubal.
Todos con Gonzalo Moratorio. Gonzalo necesita continuar su tratamiento médico tanto en Uruguay como en el exterior. En Habitat ponemos a disposición el colectivo número 146734 en pesos y dólares. Podés colaborar acercándote a cualquiera de nuestros más de 520 locales en todo el país. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Junio en el Teatro Solís, recital de violín y piano, junto a la violinista japonesa Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani en piano. Manuel de Falla, 150 años, el regreso a Uruguay del pianista español Javier Perianes. Piano Piano, Andrea Aroa y Luciano Superviel, danza y música en tiempo real. Gala Gloria del Rosario, memoria, tributo y un acto de amor al flamenco. Otoño en la Zabala, historias con las que construimos pasado y presente. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente y en este mes Uruguay reafirma el compromiso con su cuidado y el desarrollo sostenible. Hoy seguimos avanzando con más acciones, más políticas públicas y más compromiso con el futuro. Impulsamos políticas ambientales en áreas fundamentales como el agua, la biodiversidad y la gestión de residuos. Actualizamos normas para proteger lo que importa: la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas, nuestras ciudades frente a eventos climáticos extremos y los humedales, fundamentales para la conservación de la biodiversidad. También avanzamos hacia un nuevo modelo de gestión de residuos basado en la clasificación en origen, el reciclaje y la valorización. Regulamos los residuos de baterías, acompañando el crecimiento de la movilidad eléctrica. Establecimos una gestión integral para los residuos de la construcción y aprobamos el decreto de donación de alimentos para reducir el desperdicio y generar impacto social positivo. El Uruguay sostenible se construye día a día, porque cuidar el ambiente es cuidar la vida y construir futuro. Uruguay Sostenible, Ministerio de Ambiente, Presidencia de la República. Viví el Mundial en La Diaria Radio. La Diaria Radio. Disfruta de una cobertura distinta de la fiesta del fútbol a cargo del equipo de deportes de La Diaria y de Por Decir Algo. ¡Ataca Uruguay! ¡Remate al arco! Contactos desde México y Estados Unidos a lo largo del día, programas especiales los fines de semana y cuando juegue Uruguay haremos la previa con Sofía Romano desde Bar Enriqueta y disfrutamos el relato del partido a cargo de Martín Rodríguez. ¡Uruguayo! Subí el volumen. Subí el volumen. Está La Diaria Radio en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. 9:27 de la mañana, 9:27 de la mañana de La Diaria. El tiempo va pasando, no solo en nuestro reloj, cuando estamos recibiendo a Natalia Ubal, que va a desarrollar un informe esta mañana, asociado a cosas que también podrían tener como gancho esto de que el tiempo va pasando, que es un lugar común, pero ¿a qué me refiero? En partidos como el Frente Amplio, que en este momento está encabezando su cuarta experiencia de gobierno a nivel nacional, naturalmente se van dando relevos generacionales, ¿no? Y en este contexto en el que hay, como pasa siempre cuando hay un gobierno en pleno ejercicio de sus funciones, diferentes discusiones, conviven los elencos políticos de turno, quienes están al frente de las responsabilidades de gobierno, con elencos políticos anteriores de personas que siguen siendo importantes, a veces consideradas referentes, con experiencia de gobierno, pero que ya no están ocupando cargos. Entonces, lo que propone Natalia Ubal para la columna que empieza a continuación es precisamente conocer la mirada de algunas de esas personas, referentes con mucha experiencia de gestión en anteriores gobiernos del Frente Amplio, con respecto a la marcha del gobierno actual. Sobre todo
asociando eso a un par de temas de los que Natalia ya hablará. ¿Cómo te va, Nati? Bienvenida. ¿Cómo andás, Martín? Gracias. Sí, tuvimos además datos nuevos respecto a la aprobación del gobierno, en este caso procedentes de la Usina de Percepción Ciudadana, que marcó un poco en la línea de los datos anteriores, de anteriores consultoras. El 49% de las personas desaprueba la gestión del gobierno y solamente un cuarto la aprueba. Y además, esa encuesta de la Usina, Martín, dio algunos datos, otros datos adicionales, por ejemplo, que el 64% de las personas dicen que el gobierno no cumplió con sus expectativas previas, que, dicho sea de paso, tampoco eran demasiado altas, ¿no? Solamente el 30% tenía expectativas altas respecto al gobierno antes de asumir, y bueno, y ahora entiende que no satisfizo sus expectativas, y el 61% de los frenteamplistas dice que sus expectativas no fueron satisfechas. Eso respecto a la encuesta de la Usina también arroja algunos datos interesantes que tienen que ver con, se le preguntó a las personas que definieran o se les pidió que definieran con una palabra al gobierno. Y en ese caso, bueno, las más frecuentes fueron términos negativos, como nefasto, lamentable, pero también hubo muchas personas que dijeron tibio, ¿no? Como un elemento negativo. Y esto es interesante porque es una calificación que, bueno, estaba un poco en boca de algunos dirigentes cuando se referían a la militancia frenteamplista, pero bueno, está cuantificada ahora, que es una de las palabras más frecuentes que aparece cuando la gente le preguntan, defina el gobierno, le piden que defina el gobierno. Y también figura, ayer publicamos otra nota en base a un sondeo de la Usina, pero en este caso sobre la oposición, y aparece como uno de los términos más frecuentes también para designar a la oposición, que tiene juicios un poco más positivos, que el gobierno, y nuevamente aparece este término tibio en sentido negativo. Es interesante, digo, porque en tiempos de polarización acá estamos viendo cómo desde los dos bloques políticos se está exigiendo un poco, en un caso al gobierno y en otro caso a la oposición, que sea un poco más firme, que sea un poco más clara, ¿no? Y en el marcado de sus posiciones también y en su rumbo. Y bueno, esto aparece en las dos encuestas. Entonces, con esa base fui a consultar, como decías, a referentes del primer ciclo de gobiernos del Frente Amplio. Algunos de ellos quisieron declarar, como por ejemplo Marcos Carámbula, que fue 2 veces intendente de Canelones y además muy cercano al presidente Yamandu Orsi. Y una vez precandidato presidencial también. También fue, y bueno, fue presidente de ACE también en un momento, en el último gobierno del primer ciclo de gobiernos de Frente Amplistas. Y Marcos Carámbula además que fue intendente cuando Yamandu Orsi era secretario general, entonces tiene un vínculo muy estrecho. Y también con María Julia Muñoz, que también quiso declarar, exministra de Salud Pública, exministra de Educación y Cultura de los gobiernos de Tabaré Vázquez. Y otros ministros, también hablé con exministros que no quisieron declarar y que tienen una visión muy negativa de cómo está parándose el gobierno del Frente Amplio. Prefirieron mantener en reserva su identidad, pero uno de ellos me dijo directamente que él entendía que la situación esta era como ilevantable o irrecuperable o que no se podía revertir. ¿La situación política reflejada en las encuestas? La situación del gobierno era irreversible, eso me dijo textualmente, y que bueno, que prefería no declarar porque bueno, era como hacer daño. Y también otra referente, digamos, de gobierno del Frente Amplio me dijo que prefería no declarar para no hacer daño justamente al gobierno del Frente Amplio. Pero sí declararon Marcos Carámbula y María Julia Muñoz. Y bueno, con ellos conversé sobre distintos temas. Obviamente el episodio de la camioneta estuvo ahí, pero yo lo primero que les preguntaba o les pedí fue un diagnóstico de la actual situación del gobierno. Vamos a escuchar primero a Marcos Carámbula. De verdad vemos con muchísima preocupación, no solo por lo que puedan decir las encuestas o los distintos sondeos de opinión, sino con nosotros mismos. Y cuando uno se encuentra con frente amplistas, en los comités de base o con compañeros que están en el movimiento sindical y en todos esos distintos ámbitos surge una palabra como pudiera ser decepción o frustración, es tiempo de dar vuelta a la pisada. Carámbula decía que, bueno, que en el caso del primer año del gobierno de Orsi, él entiende que fue un muy buen primer año y mencionó algunos hechos que marcan eso. Por ejemplo, la aprobación del presupuesto quinquenal y haber logrado las mayorías necesarias para aprobarlo. También los acuerdos salariales en el marco de los consejos de salarios. La presencia internacional
del gobierno de Orsi y en particular lo que fue todo el viaje a China con aquella delegación tan numerosa e incluidos empresarios. Eso fue en el verano de este año ya. Exacto, y en el primer año de gobierno y después también sus reuniones con presidentes de la región, con presidentes importantes de la región, también mencionó eso. Pero él decía que bueno, que ya transcurrido estos primeros meses de gobierno, la administración de Yamandu Orsi debería fijarse un objetivo claro, que para él es la erradicación de la pobreza, y a través de acciones que tengan que ver con el trabajo, con la soberanía alimentaria, con la vivienda, con el acceso a la salud y a la educación. Eso es lo que plantea Carámbula. Y después hizo una referencia que el discurso de marzo ante la Asamblea General de Yamandu Orsi, sí, cuando hizo un repaso de lo que fue su primer año de gobierno y también anunció algunos ejes para este año que estamos viviendo ahora, lo que pasó después, dice Carámbula, fue un poco complicado, dice, porque hubo algunos actores dentro del Frente Amplio que empezaron a dar señales en direcciones distintas a las que había planteado el presidente. ¿A qué se refiere ahí? Vamos a escucharlo primero. Cuando se produce su primer balance en el Parlamento, que hace un discurso excelente, que marca las prioridades y que dice por acá vamos, que es lo que a mi entender hay que retomar ahora. Pero claro, si en el interín, cuando se hace ese anuncio tan importante que hace el presidente en el informe del primer año de gestión, luego pueden aparecer distintas expresiones dentro del propio Frente Amplio de distintos temas, nosotros tenemos que tratar de defender lo que es el programa del Frente, la estrategia del Frente y la estrategia de conducción de nuestro presidente. Por ejemplo, salieron algunas propuestas que no estuvieron en el planteo de Yamandu, que eran propuestas de algunos de los, digamos, autoridades del gobierno que no estaban, más allá de que pudiéramos estar de acuerdo o no, pero que no estaban consensuadas en la previa. Entonces se instala una discusión. Me parece que ahí está aludiendo a algo que pasó en este programa. A ver si adivinás, Martín. La propuesta del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, de que haya participación de la ciudadanía a través de la inversión de ahorros que las personas puedan tener en paquetes accionarios. Él lo dijo así de entrada, luego se aclaró que eran proyectos puntuales vinculados a las empresas públicas. ¿Es eso? Costó un poco que Carámbula lo dijera, pero finalmente lo dice. Vamos a escuchar. A ver. Cuando se produce su primer balance en el Parlamento, ejemplo, empresas públicas, ese tema que es tan sensible para los uruguayos, que hemos votado en referéndum y cada vez que tenemos posibilidad de hacerlo, la defensa de las empresas públicas es un tema central en el sentimiento y en el pensamiento como identidad de los uruguayos. Entonces, si hablamos de este tema, tenemos que hablar más allá de las iniciativas personales en el marco de un acuerdo o un diálogo en nuestra fuerza política con el presidente. Hay que tener claro que no es la estrategia ni de un sector, ni de una persona, ni de una iniciativa, sino que es la estrategia del Frente Amplio, del colectivo del Frente Amplio. En este sentido, bueno, acá Carámbula también hizo énfasis en la necesidad de estar alineados detrás del presidente y del gobierno por parte del Frente Amplio y de todos sus sectores, y decía que bueno, que Yamandu Orsi es una persona cercana, que hay que dejarlo, digamos, estar en esos ámbitos donde es mejor, digamos, que es la cercanía con la gente, y que hay que rodearlo bien. Un poco ese era el planteo de Carámbula respecto al diagnóstico de la situación actual del gobierno. Y vamos a escuchar ahora a María Julia Muñoz. La otra referente a la que consultaste. Bueno, en realidad la situación en la que se encuentra el Frente Amplio y la Presidencia de la República es preocupante. Creo que el presidente es una muy buena persona, acostumbrado a la llaneza de las explicaciones en canelones, y cuando se habla para todo el país hay que explicar menos, con más mesura y más firmeza. Me parece... No voy a decir que le hace falta otro entorno, sino que a él le hace falta, porque reflexionar en que debe ser más concreto y no dejar nunca puertas abiertas para que entre la derecha y la ultraderecha a cuestionar.
Creo que la explicación de la camioneta fue mala. Él tenía que decir que entregó una que era igual y de la misma marca y le dieron otra y poner punto y hablar después de las cosas horribles que se encontraron en este gobierno de lo que había pasado en el gobierno anterior. Bueno, mucho más dura, digamos, y explícita en la crítica que Carámbula. Empiezan los dos expresando preocupación. Ese es un patrón común en las dos respuestas, pero María Julia Muñoz va más directamente a cuestiones concretas del discurso del presidente en general y bueno, y de las aclaraciones con respecto a este episodio más reciente en particular. Sí, ahora vamos a escuchar igual algunos fragmentos de lo que dijo Carámbula, que son muy críticos también. Vamos a escuchar ahora concretamente el tema de la camioneta. Pero María Julia Muñoz hacía un diagnóstico que iba por el lado de la forma también de comunicar del presidente. En un momento ella dice, bueno, se habla mucho, la gente le echa mucho la culpa a los entornos y decía, bueno, pueden jugar su papel, pero en realidad hay un papel central que tiene que jugar el presidente. Y después la conversación siempre se iba deslizando, Martina, hacia consejos que le daban un poco estos referentes al gobierno. Claro. Fue como un poco inevitable eso. María Julia Muñoz también decía que refirió un poco al tema del malestar de los frente amplistas y ella decía, bueno, por un lado el tema del genocidio en Gaza, ¿no? Ella decía, bueno, yo considero que es un genocidio, pero el presidente tiene que ser un poco más moderado a veces en sus declaraciones. O sea, ahí le concedía moderación. Le concedió, sí, pero después, por ejemplo, en el caso del 1% para los más ricos, del impuesto al 1%, ella decía, bueno, ¿por qué no analizarlo? Es pertinente analizarlo. También elogió mucho al ministro de Economía, Gabriel Odone, dijo que era un excelente ministro, que tenía que mantenerse todo el periodo, pero que sería bueno dar una señal en el sentido de analizarlo, por más que no se vaya a instrumentar en este quinquenio, sería bueno dar señales en ese sentido. Ponemos un punto, pero es punto y seguido en este momento, porque quedan algunas preguntas por responder. Es decir, a través de las entrevistas que hiciste, por ejemplo, ¿qué opinó Carámbula específicamente acerca del episodio de la camioneta? Y además de eso también, ¿cuáles fueron los consejos que tanto Muñoz como Carámbula le dieron a Orsi? Tiempo de pausa y a la vuelta venimos precisamente, volvemos con Natalia para que haya una respuesta con respecto a esas dos preguntas. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados.
Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. Esta promo te está llamando. Lleva tu nuevo prepago de Antel que con tu recarga de 290 pesos o más tenés 300 gigas los primeros 3 meses. Y elegí tu nuevo celu hasta en 24 cuotas. Además, mirá los mejores partidos por Canal 5 en Antel TV en todo el país, en todas las pantallas, sin gastar tus datos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. ...9:43, tomando como referencia una reciente encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, publicada la semana pasada por La Diaria, que establece que el gobierno también, en función de los resultados de ese sondeo, tiene malos niveles de aprobación, y en este caso puntualmente la gestión del presidente Yamandu Orsi, lo que se suma a encuestas similares anteriores de otras consultoras hechas poco tiempo antes. Natalia Ubal habló con referentes frente amplistas que ocuparon cargos de gobierno durante periodos anteriores del Frente Amplio, Marcos Carámbula, María Julia Muñoz, y justamente se animaron en ese diálogo con Natalia a analizar el momento político. Ya escuchamos varias de sus opiniones, ahora escucharemos más. Por ejemplo, con respecto al episodio reciente de la camioneta, que coincide con la publicación de estas encuestas. Marcos Carámbula, alguien muy cercano históricamente a Orsi, ¿qué dijo? Bueno, ahí Marcos Carámbula mencionó 2 factores, el tema de la austeridad y el tema de la comunicación. Vamos a escucharlo. Yo creo que hay digamos, 2 hechos. Por un lado, el hecho en sí mismo de comprar la camioneta antes de asumir la elección, con el valor que la camioneta tenía, en fin. Esto es muy opinable, desde cómo uno tiene esa vivencia de la austeridad de los gobernantes frente amplistas. Hay que analizarlo si fue o no un acierto o un error. Eso es un hecho. Y lo otro tiene que ver con la comunicación. Asumida, como asumió el presidente, que había sido un error, él lo ha dicho claramente, está a la espera de lo que diga la JUTEP. La comunicación tiene que ser muy seria y segura, muy segura. Es decir, esto fue así, esto fue lo que hicimos, pudo haber habido estos errores. Esperamos la decisión de la JUTEP como lo planteó y seguiremos adelante, pero con una coherencia de comunicación imprescindible. Y yo creo que en ese sentido la comunicación, que es política, que tal vez es la herramienta política más importante, muchas veces nosotros decimos, tenemos problemas de comunicación. Sí, los podemos tener, pero más que nada hace falta una visión política de la comunicación como una herramienta de mostrar el rumbo que venimos desarrollando. Bueno, 2 críticas entonces en esa respuesta, ¿no? 2 críticas y también muy en sintonía con lo que planteaba María Julia Muñoz respecto a la comunicación presidencial, ¿no? Él decía que, Carámbula decía que tenía una gran confianza en el entorno, en los profesionales de la comunicación que estaban trabajando con Orsi. Concretamente mencionó a los periodistas Martín Les y Ileana da Silva, que él confiaba mucho en ellos, que quizás el problema ahí era de alguna forma o bien reforzar el equipo de comunicación o bien también que el presidente estuviera más cerca de ellos para poder hacer mejor sinergia, ¿no? Bueno, en ese pero caso. vale decir, porque esto fue público y notorio, a ver, 2 cosas. La primera es que Martín Les trabajó en la intendencia de Canelones en los tiempos en los que Marcos Carámbula era intendente. Digo, ahí también me parece la defensa por lo menos a una de esas 2 personas que evidentemente forman parte de un núcleo cercano a Carámbula y desde aquel momento a Orsi también. Y por otro lado hay que decir, porque también fue público y notorio, que cuando se dio la instancia en la que Orsi recibió a 4 medios de comunicación la semana pasada en Torre Ejecutiva, entre ellos La Diaria, que estuvo representada por Cecilia Álvarez, la directora de La Diaria, tanto Ileana da Silva como Les aclararon que esa decisión había sido tomada por Orsi y su entorno más cercano y que de alguna manera no había sido, no sé si decir discutida, pero por lo menos tomada en ese ámbito en el que técnicamente se resuelven aspectos de la comunicación del gobierno, ¿no? Sí, fue una decisión muy cuestionada por los colegas que no se les dio la oportunidad también de estar en esa reunión. Y ahí
De hecho, ellos dos, tanto Martín Les como Ileana da Silva, muchas veces hacen referencia, no solo en este caso, sino en otras oportunidades, a que bueno, las decisiones pasan por otros lugares, ¿no? Y decisiones que a veces tienen que ver con la comunicación también. Hay después otro elemento que yo le preguntaba a Carámbula, que recordemos, Martín, en el video de Orsi, en el que se comunica a la ciudadanía y da explicaciones. En ese caso se omite una información fundamental que tiene que ver con el Renault que le fue donado y que se utilizó como medio de pago de la camioneta Hyundai. Donado por Car One. Por Car One, y bueno, él omite esa información y minutos después el semanario Búsqueda informa sobre ese hecho. Le preguntaba a Carámbula, bueno, si eso no puede de alguna forma arrojar dudas sobre la cuestión, primero la cuestión de la transparencia, pero también incluso la honestidad del presidente de la República, y él me decía que bueno, que tiene plena confianza en la honestidad de Yamandu Orsi, y dice que no cree que haya habido voluntad de mentir. Vamos a escucharlo. Sigo teniendo plena confianza en la honestidad de Yamandu, en la transparencia de Yamandu. Mismo cuando él asume que puede haber o no cometido un error, lo asume con mucha honestidad. Yo no creo de ninguna manera que haya habido ninguna voluntad de mentir. Sí creo que debimos haber tenido mucha certeza en la comunicación. Es la comunicación del presidente. Y por cierto, el presidente cuando habla, y esa es la comunicación política. Luego no podemos estar en una serie de comunicaciones que a veces enreda más. Para mí es un tema central que se administre adecuadamente la comunicación del presidente. Es más, si hay necesidad de conformar un equipo que respalde y fortalezca a los compañeros que ya están, hagámoslo. Si el presidente tiene que tener herramientas que le den certezas en el sentido de que cuando comunica a través de un vocero o lo que fuera, camina sobre cuestiones claramente analizadas, estudiadas y volcadas, ni hablar, eso es necesario. A veces las mismas características personales de Yamandu, que por cierto lo conozco bien, que es muy espontáneo, que es muy transparente en su comunicación, que se entusiasma, que tiene esa fortaleza que es conversar en la cercanía con la gente. A veces eso mismo lleva a que las declaraciones sean una a otra, y no, eso hay que tenerlo con mucho cuidado. Es el presidente cuando habla, ¿no? Pasemos ahora, Nati, a los consejos, digamos, ¿no? Aquello que tanto Carámbula como María Julia Muñoz dijeron que Orsi debería hacer o que el gobierno debería hacer en este contexto. Sí, ya escuchamos varios consejos que tienen que ver, bueno, con la comunicación, etcétera, pero también hubo otros. María Julia Muñoz hacía referencia a la cuestión más programática y no era un consejo dirigido específicamente a Orsi, sino a todo el gobierno y al Frente Amplio en general. Vamos a escucharlo. En este país somos mucho más las capas medias y los pobres que los súper ricos, que son los que se han beneficiado con los gobiernos herreristas. No voy a hacer una competencia de quién es más delincuente porque la sociedad ya la saldó, pero espero que comprenda que nunca más debe volver al herrerismo. Debe comprender que en el Partido Nacional, como en el Partido Colorado, como en el Frente Amplio, hay gente muy honesta y hay gente que se equivoca. Tabaré Vázquez decía que todos los humanos estamos genéticamente determinados a cometer errores. Todos los hemos cometido. Ahora, algunos perjudican a los más necesitados. Otros mejoran a los más ricos. Eso es lo que hay que hacer reflexionar a la gente, más que el estilo de la camioneta del presidente. Acá María Julia Muñoz haciendo referencia a, bueno, correr el eje un poco de la cuestión ética. Decía, en todos los partidos se han equivocado y van a seguir cometiendo errores. Acá la discusión tiene más que ver con los modelos de país, ¿no? Con la cuestión programática, que es un poco lo que también puso en juego el Frente Amplio en la última campaña electoral, esto de los dos modelos y a quién beneficia, ¿no? Ahí hay un matiz con lo que dijo Carámbula en torno al episodio del auto del presidente de la República. María Julia Muñoz le otorga
menos importancia, me parece, en su análisis, ¿no? Sí, dice que igual de todas formas la escuchamos decir que bueno, que se equivocó, pero se equivocó más bien en la explicación. Claro. ¿Vieron? No hay un cuestionamiento tampoco de fondo que sí hizo Carámbula cuando habló de la austeridad, digamos sutilmente, pero habló de la austeridad y después habló también sí habló de la comunicación, pero bueno, puso ese otro elemento que María Julia Muñoz no puso. Y ella, bueno, hacía esta puntualización programática y después hablaba nuevamente de la forma de comunicación del presidente y le recomendaba hablar menos. Vamos a escucharlo. Me parece un presidente bueno, te diría un canario bueno, que no sabe explicar para toda la sociedad que él no tiene nunca malas intenciones, que es un hombre que está presente en todas las actividades sociales, que la gente lo quiere y que tiene que hacerse respetar hablando menos. También muchas veces el propio presidente peca de ingenuidad y creo que ahora tiene que reflexionar en que debe hablar menos y ser más concreto. Concreto el mensaje. Muy concreto, sí. Hay un video, un fragmento de un programa emitido en su momento en Canal 12, que Sin TV repite mucho, en el que aparece el periodista Nelson Fernández diciendo, el mensaje va concreto. Bueno, fue algo más o menos así. Quedó claro. A mí me hace acordar las mesas de profesores cuando ponen, ¿no? Debe hablar menos. Bueno, en este caso, María Julia Muñoz diciendo eso respecto a la comunicación y después vamos a escuchar ahora para cerrar, Martín, algunos consejos de Marcos Carámbula que van más por el lado de la necesidad de que el gobierno marque la agenda. Para mí es central que en este momento, a 15 meses de gobierno, y cuando faltan 45, centremos en un objetivo. Que no nos marque, para mí hay un tema clave, que no nos puede marcar la agenda la oposición. Y yo creo que ese ha sido un problema. Una oposición verdaderamente muy, muy hostil desde el primer día, muy cerril desde el primer día, pero está en nosotros que no nos marque la agenda. Nosotros, nuestro gobierno, nuestro presidente, deben marcar la agenda con estos objetivos centrales. A mí me parece un momento crucial, que si nosotros en este momento salimos con una agenda clara y por dónde vamos, podemos revertir esta situación, podemos revertir el malestar que hay en nuestros compañeros y fundamentalmente fortalecemos la herramienta política que es la que nos lleva al gobierno. Con esto engancho que había preocupación en los otros referentes que consulté que no salieron públicamente, no solamente en los impactos que esto podía llegar a tener en el gobierno y en las próximas elecciones, sino más profundo, en un sentido más profundo, sus impactos en la herramienta Frente Amplio como herramienta política y sobre todo lo que tiene que ver con el malestar y la erosión de la confianza de la militancia frente amplista. Había mucha preocupación en relación con eso y bueno, Carámbula lo menciona la importancia de fortalecer también la herramienta política Frente Amplio. Me quedé pensando en lo que decía Carámbula en la respuesta anterior con respecto a que tome la iniciativa el gobierno. Acá lo hemos dicho muchas veces. En realidad, si vos analizás la agenda de hechos políticos, lo que incluye anuncios oficiales, iniciativas que el gobierno llevó adelante de marzo en adelante, yo creo que hubo un claro intento del gobierno por copar la agenda desde ese discurso del 2 de marzo ante la Asamblea General, que más temprano mencionaba Carámbula, con la presentación de iniciativas en materia de seguridad, de personas en situación de calle, de previsión o protección y seguridad social. Ahí hay documentos, ¿no?, que fueron parte de algunos de los anuncios y las apuestas más importantes del gobierno y que eran esperados porque se venían trabajando desde el año pasado. Y después hubo otras acciones más concretas, por ejemplo, el programa Más Barrio. Entonces, yo creo que el intento del gobierno lo hizo. La población, por lo menos de momento, claramente no está devolviéndole luego de eso un juicio positivo. Que esa es otra historia, ¿no? Y me parece que abre otras preguntas. ¿Por qué será? ¿Porque para la población esas acciones no son importantes? ¿Porque ahí no están los problemas? ¿O porque son acciones que no resuelven los problemas?
o porque todavía es muy temprano para sacar conclusiones de fondo. Creo que todas esas son opciones que están en el menú al momento de pensar esto que planteo, ¿no? Hace unos días, conversando con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, para una nota que salió en fin de semana en La Diaria, él decía justamente esto, decía, por ejemplo, el diálogo social, que de hecho fue una iniciativa muy radical del gobierno en el sentido de, bueno, cumplió una de sus promesas. Algunos dirán, bueno, fue a medias porque se pueden jubilar con 60 años las personas, pero 2/3 de ellas van a cobrar menos jubilándose con 60 años. Pero bueno, tomó el paso de habilitar la opción de jubilarse a los 60 años. Algunos teníamos dudas si lo iba a hacer y lo hizo. Después, la medida que tomó en relación con las AFAP, las medidas de las transferencias, que es muy evaluada muy positivamente por la población, según una encuesta de la UCINA que no se hizo pública, pero tanto eso como la rendición de cuentas, como el presupuesto, fueron evaluados positivamente por la población. Bueno, está pasando todo esto, pero al mismo tiempo, decía Fernando Pereira, eso estuvo en agenda un día, 2 días y ya no estuvo más. Y al mismo tiempo estamos marcados, la agenda está marcada por cuestiones que tienen que ver con esto, que no digo, por ejemplo, la camioneta, no digo que no sean importantes, tienen que ver con la ética, son importantes, pero son de alguna forma, desde el punto de vista de las condiciones de vida estructurales de la población uruguaya, son anecdóticas, ¿no? En realidad no tienen que ver con eso. Y hay un clima de época también que hace que nosotros estemos todo el tiempo discutiendo sobre estas cuestiones, que son muy puntuales. Como decía, no le estoy quitando importancia porque tiene que ver con el manejo y el proceder de los gobernantes, y eso es importante, pero bueno, no, en realidad la situación de fondo, social, económica y política del país no tiene que ver con estas discusiones. Una de las muchas personas con las que en este programa abordamos estas cuestiones fue Ignacio Suaznauer, hace capaz que entre 2 y 3 semanas, que vino a hablar de una encuesta de equipos que reflejaba más o menos lo mismo que la de la UCINA y otras que conocimos. Y él habló de la ansiedad como un signo de este tiempo, pero no solo en Uruguay, y como de alguna forma eso también posiblemente incida en esos juicios negativos que después terminan recogiendo las encuestas. Nos está quedando pendiente una de las preguntas y por ende una de las respuestas de Marcos Carámbula. Sí, ahí él hablaba de marcar la agenda, ¿no? Y decía que Orsi se tiene que poner al frente de ese proceso de definir claramente un rumbo. Si vos tenés un objetivo claro y una agenda clara y una definición clara hacia por dónde vas, eso aglutina, acumula, ayuda a salir de esta situación. No digo, como dice la oposición, que el gobierno no tiene rumbo. Al contrario, yo creo que hay un rumbo claro que lo marca el programa del Frente, que lo marca las medidas que anunció el Frente con Yamandú allá en Colonia y que se va evaluando cómo se van cumpliendo. Pero hay un tema que podríamos llamar de espíritu que nos caracteriza además a la fuerza de izquierda: colectivos, solidario, fraterno, autónomo, independiente. Son todas esas cosas que se está necesitando que se vea: decisión, autonomía, independencia, compromiso directo, ¿no? Y no seguir jugando a la retaguardia. Eso no nos hace nada bien. Discusión abierta, de algún modo, a nivel interno en el Frente Amplio o a nivel de la sociedad politizada toda, y mensajes que llegan, ¿no? Porque el informe ya ha generado repercusiones en la audiencia. Waldo, por ejemplo, cuestiona el trabajo de quienes se desempeñan en comunicación de presidencia, puntualmente de Les y de Da Silva, Ileana Da Silva y Martín Les. Después, una de las personas que nos escribe, Julio, discrepa con lo dicho por María Julia Muñoz, entiende que no es referente, que no lo representa y por ende entiende que hay que respetar más las opiniones del presidente. Esto porque María Julia Muñoz cuestionó la comunicación de Orsi claramente, más que Carámbula incluso, durante este informe. Voy a seguir leyendo mensajes. Hacen falta cambios visibles, no para la interna, sino para la gente. Cambios de nombres, ya que somos tan apegados al tema de los cargos, cambios de ritmo, cambios de discurso, no como comunicación, sino como definición política e ideológica y también programática. Creo que debemos levantar y fortalecer la moral y cuidarla sobre todo. Esto dice Graciela.
Sí, bueno, seguramente esta discusión siga abierta. Tenemos algunos hitos, ¿no? Este mes, por ejemplo, está la presentación de la rendición de cuentas y va a ser como unas oportunidades del gobierno también de marcar agenda con esa propuesta de incrementar los montos de las transferencias, por ejemplo, y veremos por dónde sigue la discusión. Y citando a otro referente frente amplista, te digo, como te digo una cosa, te digo la otra, porque también llegan mensajes que dicen totalmente acertados los comentarios de María Julia Muñoz. O sea, leí uno que los cuestionaba. Generó pasiones. Exactamente. El de Daniel, por ejemplo, entiende que en realidad es acertado el comentario de María Julia Muñoz con respecto a cómo comunica Orsi. Y después hay mensajes, a ver, me interesa leer este porque no son pocos los que han llegado en los últimos días cuando hemos abordado esto en el siguiente sentido. ¿Hasta cuándo van a seguir revolviendo la olla de la camioneta de Orsi? En otros temas, como los femicidios, que son realmente una atrocidad, y un problema que degrada la convivencia social, se termina barriendo bajo la alfombra, dice uno de los mensajes, que entiende que se le ha dado mucha centralidad a ese aspecto en particular. Sí, claramente, por ejemplo, no hemos hurgado en los descuentos que han recibido otros gobernantes, sin justificar esto, pero digo, hay como un énfasis especial en marcar, en este caso, el descuento que recibió la camioneta de Orsi, y quizás no nos enteramos de otros descuentos o beneficios que reciben los gobernantes en otros ámbitos. Quizá en ese sentido no nos interesa todo de la misma forma, ¿no? Y claramente, como decía otro de los oyentes, hay una cuestión de agenda. De hecho, capaz que nosotros también caemos en eso porque estamos dándole un espacio quizás excesivo en relación con otros temas. Pero bueno, es un tema sobre el cual también al mismo tiempo las autoridades políticas se pronuncian y nosotros tenemos que dar cuenta de eso también y de la situación y tratar de explicarla. Yo creo que también el hecho de la comunicación y las idas y vueltas y la falta de claridad hace que el tema se prolongue en la agenda, ¿no? El hecho de que no haya una explicación clara que dé cierre a esto hace que tengamos que seguir hablando de eso para seguir tratando de desentrañarlo y de explicarlo. Y Martín, lo último, la comunicación en realidad lo menciona, es un elemento que mencionan los dos, Carámbula y Muñoz, porque Carámbula, recordemos que dice, bueno, cuando habla el presidente, habla el presidente, ¿no? En este sentido, como diciendo, seamos más cuidadosos a la interna del gobierno y cuando el presidente sale a hablar, seamos más cuidadosos con los mensajes, ¿no? Leo un mensaje más. Faltó la consulta a dirigentes más jóvenes, dice una persona. Hay una percepción de personas de menos de 45 años que entienden que dirigentes de la generación del presidente o el intendente no dan la talla con la renovación ideológica y formas que se esperan para su experiencia, nivel y generación. Gonzalo es quien manda este mensaje. Con respecto a la discusión acerca de si está bien darle X tiempo a nivel periodístico a lo de la camioneta o no, yo simplemente lo primero que siento es que claramente no es uno de los problemas estructurales, profundos, urgentes del país. Ese tema ahora o eventualmente mañana si se presenta con respecto a otro dirigente político, porque acéptenme el comentario, en general también las personas más identificadas con partidos tienden a decir está bien hablar cuando es de la otra tienda y está mal hablar cuando es de la tienda propia. Y eso pasa en todos lados, no solo en uno. Pero yo acepto que claramente no es el tema más importante. Ahora, eso no quiere decir que los asuntos de transparencia y de financiamiento de campañas, porque acá terminamos hablando de los dos en la medida en que fuimos sabiendo con el tiempo cada vez más datos, no sean importantes. Yo creo que son importantes siempre y mucho más en este tiempo de la política en países como estos, donde hay todo un desafío acerca de quiénes financian a la política, cómo se financia la política, quiénes incluso legalmente la financian para tratar eventualmente de obtener un beneficio. Yo no tengo ninguna prueba para decir que eso es lo que termina pasando en este caso, pero creo que tener anticuerpos para eso y seguir con atención a estos temas ayuda a que sean más acotados los márgenes de que eso pueda ocurrir en algún momento. En particular con este caso les recomiendo que lean una nota muy buena que hicieron Mateo Guarnaschelli y Javier Revetria, dos compañeros de La Diaria, en La Diaria del fin de semana, porque justamente uno de los emergentes de esta situación que uno dice, bueno, es muy puntual, es la camioneta de Orsi, bueno, nos mostró, por lo menos a mí, yo no lo sabía, que las rendiciones de cuentas de los partidos políticos, de los comandos de campaña, muchas veces sobra dinero y no se sabe qué pasa con ese dinero, sí. Y es mucho dinero. Sí. Entonces, nada, simplemente es como para ratificar, Martín, que es un tema importante para seguir discutiendo. Recomiendo esa nota que está en la web, publicada en La Diaria de fin de semana, que la leí también. Gracias, Nati, por este informe. Nos vemos. Tiempo de pausa, noticias y luego entrevista con el intendente de Montevideo, Mario Vergara, que ya está en los estudios de La Diaria Radio. Y alguna cosa de estas que estuvimos conversando le vamos a preguntar. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador.
Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos. Más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afiliate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Y si me ves por la calle, no me mires pasar. Una de nuestras artistas más destacadas del momento lanzó un disco que unió a grandes voces como Paulinho Mosca, Laura Canoura y Gastón Pauls. Cambio la mirada, cambio de repente. Alfonsina presenta en vivo Pausa y Fogueo. Y si vos también sentís que el tiempo va demasiado rápido, esta es tu oportunidad. Pausa y Fogueo. Presentación en vivo. Viernes 14 de agosto, 21 horas, en La Trastienda. Últimas entradas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. 10 horas con 10 minutos de la mañana, 10 horas con 10 minutos de la mañana de la diaria, momento de actualización informativa, en este caso internacional. Atención con esto. Irán atacó por primera vez a Israel desde el comienzo de la tregua, el 8 de abril, y un acuerdo de paz en este contexto parece lejano. Así es, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció que atacó la base aérea israelí de Ramat David con misiles balísticos ubicada al norte del país. Señalaron que se trató de una advertencia y subrayaron que cualquier escalada conllevaría una respuesta todavía más amplia hacia los objetivos estadounidenses e israelíes en la región. Mientras el gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, intenta a través de todos los medios detener una guerra que comenzó hace ya más de 3 meses. Israel intensificó sus ataques contra el Líbano durante las últimas semanas, ya que allí opera la organización proiraní Hezbollah. También este domingo, medios del Líbano reportaron ataques israelíes en Beirut, la capital, que dejaron como saldo a 2 personas muertas y al menos a 11 personas heridas. En declaraciones a medios de su país, Trump dijo que instó a Irán a retomar las negociaciones tras el ataque con misiles contra el norte de Israel y agregó que iba a llamar por teléfono al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para pedirle que no tome represalias. Son las 10 horas con 11 minutos, estamos haciendo la mañana de la diaria. De 9 a 11, la mañana de la diaria.
En este momento, en uno de los puntos del país a través de los cuales nos retransmite, en este caso la 102.5 del departamento de Maldonado, hablo de Punta del Este, tenemos 13 grados con 9 décimas. Esa es la temperatura por allá. Cuando nos venimos hacia Montevideo, en el Prado, en la estación meteorológica del Prado, casi lo mismo. 14 grados, dice Inumet, que prevé para esta jornada una máxima de 15, cielo nuboso, cubierto, precipitaciones, neblinas. Eso es general, o dicho en modo general, el panorama para esta jornada de lunes. ¿Y cuál es el panorama en Perú? ¿Qué pasa hasta ahora con ese conteo de votos, Mati? Bueno, seguimos actualizando la página minuto a minuto y se acorta esta distancia. Fujimori sigue por encima de Sánchez, pero es 40.000 votos la diferencia a esta hora. Supera apenas el 50% Fujimori y se acerca al 50% cada vez más Sánchez. Fujimori tiene a esta hora el apoyo de 8.742.000 votos y bueno, de alguna forma Sánchez tiene 8.703.000 votos hasta ahora contabilizados. Claro. Por eso es lo que decíamos, esto seguramente no se pueda definir en estas horas y pase un poquito más de tiempo para tener un resultado definitivo. 92,8% de actas contabilizadas a esta hora. La diferencia es tan cortita que por más que es poco, lo que resta ser contabilizado, puede eventualmente modificarse el panorama. Veremos, mucho voto del interior pendiente, eso beneficia a Sánchez, pero también del exterior. Eso dicen que beneficia a Fujimori. Bueno, veremos. Tiempo de pausa y ya hablamos con Mario Vergara, el intendente de Montevideo, aquí en los estudios de la Diaria Radio. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. En Habitab resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Tierra de Mujeres es una iniciativa del Instituto Nacional de Colonización para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. La propuesta incluirá unidades de producción familiar y grupal. El cronograma de talleres informativos y los detalles de los llamados se publican en colonización.com.uy. Tierra de Mujeres es un compromiso asumido en la política sectorial de género en el agro. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. La Triple Nelson vuelve a la trastienda presentando temas de su nuevo disco de amor, de locura y de guerra, más los clásicos de siempre. Sábado 15 de agosto, la trastienda Montevideo, 20-30 horas. Banda invitada, Vientos de Libertad. Entrás a la venta en Pass Line. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamascerca.com.uy y sumá chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamascerca.com.uy. Vivimos rodeados de números. Números de seguidores, números de reproducciones, números de likes. Pero cuando hablamos de salud, es importante no ser solo un número. Necesitas que te miren a los ojos, que te escuchen, que sepan quién sos. Tener una atención de calidad también es sentir que te conocen, que realmente les importa saber cómo estás. Eso para mí es calidad, es confianza y es lo que encontré en el Círculo. Si tu cédula termina en 6, afíliate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026.
10 horas con 16 minutos. La Junta Departamental de Montevideo el jueves pasado vivió el momento en el que se le prestó, me parece, a sus decisiones más atención, no solo en lo que va del periodo de gobierno departamental, que todavía es poco tiempo, sino, me animo a decir, de todo el periodo. O sea, seguramente saquemos esa conclusión una vez que se haga el balance de lo actuado al final de este quinquenio, producto de que se sometió a votación un proyecto que apunta a obtener recursos mediante un mecanismo extra presupuestal presentado por la Intendencia de Montevideo, que desencadenó como escenario más importante la aprobación de 4 propuestas justamente vinculadas a distintos ejes de gestión: saneamiento, limpieza, calles y veredas, luego de una intensa y también extensa en el tiempo negociación política. Para evaluar lo ocurrido, para, digamos, conocer el balance político que hace la Intendencia de Montevideo, antes de hablar de otros asuntos, estamos recibiendo al Intendente de Montevideo, Mario Vergara. Bienvenido, Mario, buen día. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. El cuadro de situación quedó planteado en la introducción y aparte los asuntos que discute la Junta Departamental tuvieron mucha más notoriedad, como yo decía, que en otras ocasiones, producto de lo importante que era lo que estaba en juego. Entonces me parece que ya no hay que hacer más contexto y podemos pasar directamente al fondo de la cuestión, proyectando esto hacia adelante. Después de esas 4 aprobaciones, ¿no? Porque fueron 4 aprobaciones distintas en la misma jornada. ¿Cómo sigue el trabajo para adelante para pasar al terreno de las ejecuciones? Bueno, ni que hablar que ahora la cuestión es hacer. Ya tenemos el presupuesto aprobado, tenemos el convenio colectivo con los trabajadores, tenemos la casa en orden en el terreno financiero y ahora la posibilidad de estos financiamientos a largo plazo para estos 4 planes, que son áreas de demanda de la ciudadanía, ¿verdad? Nosotros, sobre la base de que el nivel de deuda de la Intendencia era muy, muy bajo, nos atrevimos a plantear este endeudamiento adicional. Y sigue siendo bajo aún cuando tomemos estos financiamientos. Y eso lo que nos permite es acelerar la ejecución de todas estas cosas. En el presupuesto había recursos para calle, para vereda, para limpieza, para saneamiento. Pero bueno, en ese marco de muy bajo endeudamiento y de las necesidades de la gente, decidimos avanzar por esta vía para acelerar el desarrollo del departamento. Esto nos va a permitir hacer más calle y más rápido, nos va a permitir hacer más vereda y más rápido, nos va a permitir avanzar en el saneamiento para que más del 96% de las personas en Montevideo tengan cobertura de saneamiento y nos va a permitir acelerar también sobre todo el proceso de transformación integral de los mecanismos de recolección de residuos que redunda en la limpieza de la ciudad en más de un año. Entonces, para nosotros eran muy importantes estos planes, que además los presentamos hace 3 meses en la Junta Departamental como propuestas abiertas. Y en el marco del diálogo y la negociación que planteamos desde el primer momento, que dijimos, bueno, ediles y edilas de todos los partidos, alcaldes y alcaldesas de todos los partidos que nos dieran su retroalimentación, su propuesta, su sugerencia de cambios, etcétera. Bueno, cambiaron algunos aspectos en los proyectos. Creo yo que en general para bien, aunque uno siempre quiere todo, ¿verdad? Pero creo que el incorporar el arreglo del colector de Punta Carretas es importante. Ese es el eje de saneamiento, ¿no? En saneamiento pasamos de 102 millones a 130. Ahora, ya iremos a saneamiento. Me interesa empezar por otros, ¿no? Bueno. Vamos a empezar por limpieza. ¿Cómo no? Ahí el proyecto original apuntaba a un financiamiento mediante este mecanismo extra presupuestal de $60 millones y la negociación política con ediles de otros partidos que fueron clave porque otorgaron votos con los cuales se alcanzó la mayoría especial que se requería, bajó el monto a $50 millones. Así es. De todo lo que estaba previsto hacer, ¿qué es lo que no se hará o se hará eventualmente de otra manera? Se va a estar haciendo, pero sobre todo ahí lo que se retira un poco es la adquisición de camiones y demás, que estaba un poco la discusión de si se justificaba financiarse en el largo plazo. Nosotros creemos que sí, porque los camiones te duran 12, 14 años, ¿verdad? Pero bueno, en el marco de la negociación, nosotros también entendemos que desde el punto de vista político, sobre todo para los ediles de la oposición, votar absolutamente todo lo que estaba planteado tampoco era
una solución, ¿verdad? Entonces, entendimos que eso podía retraerse y obviamente vamos a tratar de abordar con fondos presupuestales ese faltante, entre comillas. ¿Cuántos camiones son? ¿49 los que se busca comprar? Exacto. Eso ahora hay que cubrirlo de otra forma. 74 en general, 49 vinculados. Acá la idea con la parte de limpieza es acelerar la transformación integral. Acá yo creo que hay que mirarlo en perspectiva. Es un plan súper ambicioso el cambiar totalmente el sistema de recolección de residuos, el pasaje de los contenedores de la vía pública a los contenedores intradomiciliarios, intraprediales. Vamos a terminar el periodo abordando casi 500.000 de hogares en Montevideo, con contenedores en los domicilios, los edificios, las cooperativas. Vamos a retirar de la vía pública más de 7.000 contenedores. O sea, es un cambio muy drástico. El financiamiento se necesitaba también porque la Intendencia entrega gratuitamente los contenedores y también ahí se precisan más camiones y camiones diferentes para la ingeniería de recolección. De lo que sí se va a hacer en limpieza, ¿no? Porque yo empecé por lo que se va a resolver de otra forma, lo de los camiones, pero hay 50 millones de dólares que sí se van a ejecutar con este monto aprobado por la Junta Departamental. Esos 50 millones para respuesta concreta antes de pasar a otros ejes, ¿cómo se van a financiar? ¿A través de qué organismo? Bueno, estamos ya afinando quién financia qué. En materia de limpieza, lo más probable es que avancemos con un acuerdo de préstamo con la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Ya veníamos con diálogos sobre este tema ya hace un tiempo. En materia de saneamiento, obviamente, la idea es continuar con el Banco Interamericano de Desarrollo, que financió los 6 planes anteriores. Este es el plan de saneamiento 7. Ahí ya hay relacionamiento, experiencia, hay hasta una unidad ejecutora específica en la Intendencia, con lo cual como que rompe los ojos que la continuidad del plan de saneamiento la hagamos con el BID. Y calles y veredas estamos viendo. Una posibilidad es trabajarla directamente con el Banco de la República, que manifestó su disposición a financiamiento en montos importantes y que nos da un poco a nosotros también la facilidad y la flexibilidad de tener los montos a disposición cada vez que lo necesitemos de manera muy rápida. Esa es un poco la estructura que inicialmente estaríamos planteándonos. Mencionaste recién veredas, pasamos a esa parte de lo que se aprobó. El plan inicial apuntaba a obtener recursos por 65 millones de dólares. Con la negociación política eso se redujo a 40 millones de dólares. Eso es lo que aprobó la Junta. Ahí sí, obviamente con menos financiamiento vamos a poder intervenir una menor cantidad de veredas de las que teníamos previsto, pero va a ser igual, de todas maneras, un proceso importante. Recuerden que el tema veredas, nosotros cambiamos un poco la pisada de que en vez de, si bien la norma dice que la vereda es obligación del vecino que vive frente a la vereda, bueno, nosotros decimos, el financiamiento sí, pero no podemos esperar a que los vecinos todos hagan las veredas que les corresponde. Entonces la Intendencia sale a hacer vereda y después la cobrará en el largo plazo, y en las áreas donde, por ejemplo, en asentamientos, donde ya no es restaurar, sino hacer vereda nueva y presumiblemente las familias no están en condiciones de abonar, eso se enfocará con lógica de política social, o sea, no se le va a cobrar. Ahora, pero 25, obviamente reduce. Esos 25 que no están va a reducir. ¿De dónde salen? O sea, ¿qué es lo que no se va a hacer? Y bueno, ¿quién pierde ahí, por decirlo de alguna manera? Ahí se pierde, ¿verdad? Nosotros priorizamos veredas a nivel de asentamientos, veredas en grandes avenidas y sus derivaciones, y después reparaciones de veredas en los barrios. ¿Qué avenidas se van a atender? Un montón, en los 8 municipios. Ahora no tengo la lista, pero te puedo asegurar que las principales avenidas en los 8 municipios van a estar siendo atendidas. Obviamente entiendo que en la priorización va a ser un poco el despliegue en los barrios lo que va a sacrificarse un poco a partir de un menor volumen de recursos. Nosotros aspirábamos a atender la 4ª parte de las veredas del departamento. Ahora será un poco menos, de todas maneras creo es un salto importante que va a redundar en beneficio de los barrios. A ver si lo digo bien, se apuntaba en el plan original, el que luego se cambió, a dotar de muchos más recursos que los que tiene actualmente a un fondo rotatorio destinado a las veredas.
¿Qué pasa con ese componente? No, ¿Eso cayó? Sí, los ediles entendieron que no era conveniente o no era necesario hacer el fondo rotatorio, que implicaba que de lo que se iba recuperando con el pago de los vecinos, en lugar de ir directamente a las arcas de la Intendencia, fuera a una cajita aparte, a un fondo que iba a seguir financiando más veredas. Bueno, ese fondo no se lleva adelante, pero de todas maneras la Intendencia va a estar recuperando dinero y vamos a poder volcar ese dinero a hacer más veredas desde las arcas centrales, con lo cual, en parte, vamos a poder cubrir lo que no fue aprobado el otro día, el jueves, en la Junta. Hubo en la negociación, precisamente sobre este eje, un aporte que terminó siendo incorporado al proyecto que se aprobó del edil del Partido Colorado, Federico Paganini, que hace que una parte del dinero que está dentro del eje veredas, de esos 40 millones de dólares, sea para iluminación en la Rambla de Montevideo. La faja costera, ¿Cómo se explica que algo que debe orientarse a la caminabilidad de la ciudad se termine invirtiendo en iluminación en la Rambla? Esa fue parte del proceso de negociación. Nosotros barajamos en algún momento en el diálogo con la oposición la posibilidad de incorporar otros recursos dirigidos al plan de alumbrado, pero bueno, lo que quedó a partir de la negociación es que una parte de lo que era el plan veredas vaya es una parte menor, ¿no? Pero nos va a permitir iluminar, y bueno, la vereda también tiene que estar iluminada, en la Rambla sobre todo. ¿No está la Rambla ya suficientemente iluminada? Porque a mí me llamó la atención hay eso. Hay partes que sí, partes que no, pero bueno, hay también una orientación al cambio de tecnología, ¿verdad? A la tecnología LED. Estamos hablando de Playa del Cerro, de Playa Ramírez, hasta más al este, o sea, fue resultado del proceso de negociación, como bien decías tú, a propuesta del edil del Partido Colorado. No hablamos todavía de calles. Allí la negociación política hizo que ese eje, en el que también se aprobó el proyecto presentado en última instancia por la Intendencia, pasara de una intención inicial de invertir 50 millones de dólares y conseguirlos a través de ese mecanismo extrapresupuestal, a invertir 40 millones, 10 millones menos. Las mismas consideraciones, ¿verdad? Vamos a avanzar. Vamos a entendernos, los montos que se aprueban nos permite avanzar y mucho. O sea, nosotros vamos a avanzar en todos estos temas. Pero bueno, esa diferencia que no se votó va a implicar que alguna calle menos va a haber que hacer. Las mismas consideraciones que hacíamos con respecto al tema veredas. Ahora que nosotros, ayer justamente, domingo, terminamos de hacer los 8 cabildos de los 8 municipios, y en cada cabildo mencionábamos calle por calle cuáles eran las calles que procurábamos intervenir y las veredas que procurábamos intervenir en general en cada uno de los municipios. Obviamente, al tener menos recursos en ambas cosas, hay una parte que se va a tener que sacrificar, pero reitero, me parece importante ver mucho más el vaso 3/4 lleno o 80% lleno que el 20% vacío. Tenemos un buen volumen de recursos como para avanzar en ejecuciones rápidas en materia de calles y veredas. La única de las iniciativas que se aprobó por unanimidad es la de saneamiento, que yo la reservé para el final de este repaso eje por eje. Allí finalmente se va a invertir más de lo que inicialmente la Intendencia había propuesto en la versión original del proyecto. Así serán es. finalmente 130 millones de dólares. ¿De dónde sale, o mejor dicho, de dónde sale no? ¿A dónde va ese incremento? ¿Cómo se explica? Bueno, en buena medida se incorporan cuestiones que alguna estaba pensada para hacer, pero ahora se pone con montos y todo, que es la recuperación del emisario de Punta Carretas, que estaba fisurado a 1,5 kilómetros de la costa y que hace muchos años que es necesario, digamos, arreglarlo. Eso lleva un monto aproximado de unos 10 millones de dólares. Pero lo que más efectivamente impacta en este aumento es el proyecto y el inicio de obras de la situación que se genera los días donde llueve mucho ahí en la zona de La Paz, Galicia, Avenida Libertador. Libertador, ¿verdad? En donde, bueno, hay niveles de inundación ahí donde uno ve los autos flotando, que requieren obras que en una estimación de proyecto rondarían los 40 millones de dólares, pero que en esta instancia se están incorporando unos 22 millones, lo cual nos permite avanzar
en un proyecto muy importante, máxime cuando ahora tenemos, entre comillas, a disposición la posibilidad de hacer cosas con la estación central de AFE, ¿verdad? Bueno, ahí está. No sos ingeniero, No. sos economista, pero grosso modo, con esos, si no me equivoco, 22 millones de dólares que aportaría la Intendencia, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Bueno, la clave del proyecto es generar el ducto necesario para la descarga en la bahía de esa zona. Ahí llega toda el agua de un montón de lados por un tema de la topografía del suelo, ¿verdad? De las bajadas que vienen desde el centro y todo. En su momento, primero que las circunstancias climáticas están cambiando en el sentido de que estos episodios se están haciendo un poco más frecuentes. Segundo, que hubo en su momento obras en el puerto de Montevideo que afectaron un poco la descarga, que operan de hecho un poco como dique, ¿sí? Bueno, la cuestión es que hay que ampliar el tubo de salida, hay que hacer obra civil y bueno, y en ese tramo y hacia el agua son cosas ingenierilmente un poco más complicadas, pero sobre todo más costosas. El proyecto que está planteado en general, vuelvo a decir, rondaría los 40 millones de dólares. Tenemos ahora algo así como la mitad para poder avanzar. Esa diferencia, esa otra mitad, un poco menos, 18 millones, puede que termine siendo aportada por el gobierno nacional si hay un proyecto en este quinquenio vinculado a la rehabilitación del espacio que antes era de AFE. No lo había pensado, pero me acabas de dar una muy buena idea. Ajá, para ir a negociar. Bien, porque de lo contrario, ¿qué pasaría? ¿Se haría a medias? No. Obviamente en algún momento en el camino, vamos a ver cuánto lleva. Vamos a ver si entra dentro de este periodo, porque son obras complejas, ¿no? Hay que hacer el proyecto ejecutivo, va a llevar un buen tiempo, pero en algún momento la Intendencia, ya sea en esta administración o la siguiente, sí, va a tener que gestionar el resto. Obviamente no tiene sentido dejar un proyecto de estos por la mitad. Hay una propuesta que formaba parte de los planes de la Intendencia iniciales, ¿no? Aquello que surgió como un documento titulado Prioridades Ciudadanas, Sí. la asociada a la Ciudad Vieja, que se bajó por el camino. Sí, lo No llegó a la bajamos Junta porque Departamental. no había condiciones para la votación. Entonces la Intendencia decidió retirar el proyecto porque eso nos permite seguir trabajando sobre él y apuntar dentro de un tiempo a volver a discutir el proyecto con las modificaciones que haya que hacer. Nosotros estuvimos súper abiertos a las modificaciones planteadas en todos los planes, cosa que quedó a la vista con estos cambios, porque así fue como lo propusimos en el mes de marzo, como propuesta abierta para recibir comentarios. Bueno, en el caso del plan de Ciudad Vieja, del proyecto de revitalización de la Ciudad Vieja, bueno, había ediles que planteaban, bueno, todavía le falta una vuelta de horno como para tener más nitidez en cuanto a qué cosas para hacer. Bueno, era una visión válida. Lo que estaba claro es que políticamente no estaban las condiciones para que se votara, entonces decidimos retirar el proyecto antes de la votación para poder seguir trabajando y eventualmente dentro de un tiempo volver sobre el tema, porque yo creo que en el fondo todos estamos de acuerdo en que hay que invertir en el casco histórico, revitalizar el casco histórico, en temas de iluminación, de fachadas, etcétera, pero también en el impulso a condiciones para que la gente vuelva a vivir a la Ciudad Vieja, porque no hay forma de revitalizar la Ciudad Vieja si no hacemos que vuelva, que vuelva la gente a vivir a la Ciudad Vieja. Uno de los hitos de la gestión previo, en este caso no requería mayorías especiales, por ende lo que ocurrió era lo que se esperaba en la Junta, fue la aprobación del presupuesto quinquenal. Dejamos de lado lo extra presupuestal. Pero aún así, en el presupuesto también tuvimos un talante abierto y de diálogo, porque no se votó a tapa cerrada lo que mandó la Intendencia, sino que también hubo negociación en que ediles de la oposición plantearon cambios y nosotros, de los cambios que plantearon, algunos los llevamos, otros los dejamos a estudio, otros no los compartíamos. O sea, también hubo, a pesar de tener los votos necesarios, el talante de apertura y de diálogo de las propuestas que mejoraran, en este caso, el presupuesto quinquenal. Pero te voy a pedir un minuto antes de salirnos de lo extrapresupuestal para decir lo siguiente. Este fue un proceso complejo. Si bien presentamos en marzo los planes, el trabajo empezó mucho antes. Muchas áreas, muchos sectores de la Intendencia trabajaron en la conceptualización y el diseño de los planes, muchos. Y
hubo una gran labor en el proceso de negociación política encabezado por el coordinador institucional de la Intendencia, que es Justo Nandi, con una gran labor de la bancada Frente Amplista en la Junta, y ni que hablar con que lo que tenemos que reconocer y agradecer, la tesitura de diálogo y negociación que tuvieron los 4 ediles que votaron 3 planes en soledad, porque hay que recordar que de la oposición. De la oposición. Hay que recordar que, como bien dijiste tú, que saneamiento se votó por unanimidad. O sea que todos los argumentos que se usaron para no votar lo demás se caen porque todos los ediles del Partido Nacional votaron el plan de saneamiento que involucra la mitad del dinero que se aprobó. Pero ni que hablar que quiero reconocer y agradecer el talante de los ediles con los cuales pudimos dialogar, incidieron, y que además de compartir esta visión de que ahora es tiempo de hacer, las elecciones vendrán dentro de 4 años, que no se puede estar 4 años con el juego político electoral. Además de compartir esa visión, quiero rescatar el coraje político que tuvieron como para avanzar con esa decisión. Yo hablaba del presupuesto quinquenal, ahora sí dejándolo extra presupuestal, que se aprobó en marzo por 36.000 millones de pesos, 900 millones de dólares anuales. Se explicó en la Junta que en cuanto a los gastos proyectados, 45,3% del presupuesto es para salarios, o sea, retribuciones personales, 40,3% para gastos de funcionamiento y 14,4% a inversiones, siendo las áreas prioritarias las que tienen mayor participación. ¿Por qué subrayo el 14,4%? Días antes de la última votación, la de lo extra presupuestal, aquí estuvo un edil del Partido Nacional, Nicolás Botana, y dijo que ese 14,4% destinado a inversiones está por debajo del promedio nacional de lo que invierten las intendencias del resto del país. ¿Cómo se explica que el número sea ese en relación al todo? Bueno, si ahora sumamos las extrapresupuestales, que son básicamente inversiones, esa proporción, cuando ampliamos, va a quedar bastante más alta. El tema es que el planteo de Botana era, debería de pique invertirse más dentro del presupuesto para no buscar plata afuera como pasa acá. Bueno, por ejemplo, la mitad de esta plata, como decíamos recién, es para saneamiento. La única intendencia del país que es responsable del saneamiento es Montevideo. En los 18 otros departamentos, el saneamiento lo hace la OCE. Y es un rubro muy importante que típicamente se financió extrapresupuestalmente con préstamos del BID y que además ha tenido excelentes resultados, porque en Montevideo hoy el 92% de la gente tiene cobertura de saneamiento. Con el plan que estamos aprobando nos vamos a superar el 96% de cobertura. Guarismo largamente superior a cualquier otro departamento del país. Por otro lado, las estructuras de gasto e ingreso en las intendencias son muy distintas. En materia de ingresos, la intendencia recibe solo un 10% de fondos del gobierno nacional, mientras que otras intendencias del país reciben el 30, el 40 y hasta el 60% de sus ingresos como transferencias del gobierno nacional. Son estructuras muy distintas, que no es tan fácil hacer comparaciones así gruesas. Y vuelvo a decir, estas extrapresupuestales nos permiten ahora sí avanzar mucho más con inversiones. Casi la mitad, 45% del presupuesto va en salarios, porque la intendencia lo que hace primordialmente son servicios. Entonces es razonable que los salarios tengan un peso importante, porque son servicios y que, bueno, servicios que de repente otras intendencias no hacen o no tienen el mismo énfasis acá. Yo no estoy evaluando las otras intendencias, simplemente tratando de poner en perspectiva una comparación tan falaz, porque la intendencia desarrolla cosas que de repente uno dice, bueno, ¿por qué no lo hace el gobierno nacional? Y bueno, porque en momentos críticos gobiernos nacionales de turno no volcaron recursos para las políticas sociales o las políticas culturales que eran tan necesarias, y menos mal que estuvo ahí la Intendencia de Montevideo. Son las 10:41, estamos hablando con Mario Vergara, el Intendente de Montevideo. Quedan otros temas por abordar, les proponemos una pausa, nos esperan 3 minutos y estamos de vuelta.
primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas, podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Gales cumple 50 años. 50 años cambiando pesos, dólares, euros y todas las monedas del mundo. Pero el verdadero cambio fue cuando te vimos cambiar a vos. Te vimos crecer y decidimos crecer contigo, acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales 50 años. El cambio te favorece. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Estamos en todo lo que haces. Si querés saber todo sobre tu consumo, descubrí la app UTE Clientes. Podés conocer tu consumo en cualquier momento, hacer trámites, consultar tus facturas y mucho más. Descargala ahora. UTE, avanzamos con energía. Tengo el último chisme. ¿Dejaste lo mejor para el final? No, soy uruguaya. Dejo todo para el final. Me haces bolsa. Hoy es el último día para colaborar en la misión Platos de Redalco. La meta es 1.300.000 platos y todo lo donado se va a duplicar por una empresa patrocinadora, como las que aparecen acá en el gráfico, mirá. Se cae de maduro que tenés que donar, ¿no? Entrá a misionplatos.com y doná. Nosotras estamos maduras. Habla por vos. Yo todavía estoy verde. 10:45 de la mañana de la diaria. Estamos hablando con Mario Vergara, el intendente de Montevideo, y en este último bloque, nos queda muy poquito tiempo, queremos hablar de algunos asuntos que son nacionales, que tienen que ver con lo que se discute, por ejemplo, acerca de la marcha del gobierno. Un gobierno que recién lo repasábamos con Natalia Gual, según distintas encuestas, no está siendo bien evaluado. Una reciente de la Usina establece que la gestión del presidente, Yamandu Orsi, tiene un saldo negativo de 25 puntos. Una previa de Opción habla de gestión de gobierno, no ya del presidente, de un saldo negativo de 28 puntos. Y Equipos y Factum días antes habían entregado números comparables o similares. Me resulta interesante preguntarte por lo que vos considerás que está pasando. Es decir, sos dirigente del Frente Amplio, más allá de que hoy no estés en un cargo nacional de gobierno, y seguro que tenés opinión al respecto. Sí. ¿Qué ocurre? No, yo tengo opinión sobre muchas cosas, algunas puedo transmitir, otras no corresponde que lo haga, pero obviamente tenemos que poner un ojo muy atento a lo que está sucediendo en la sociedad en general y en el ala frente amplista en particular. Porque hay que poner en perspectiva la baja aprobación que tiene el gobierno nacional. También en las encuestas el gobierno departamental tiene una baja aprobación comparado con lo que han sido históricamente.
pero también la peor de las evaluaciones la tiene la oposición. O sea, lo que digo con esto no es para comparar con la oposición, sino para mostrar que hay una opinión que se fue desarrollando rápidamente, porque esto no pasaba hace un año, en donde la ciudadanía está dando aprobaciones bajas a todo lo que pasa cerca en el sistema político, tanto en el oficialismo como en la oposición. Uno podría pensar siempre que el lugar de la oposición es un lugar más cómodo, menos desgastante, pero aún así, mientras el gobierno departamental o nacional tienen 20 y pico de aprobación, la oposición tiene 19. O sea, hay una cosa que está pasando en general del vínculo de la sociedad con el sistema político. No creo que sea de una cuestión de deterioro en general de la política, porque yo creo que a la larga los uruguayos y las uruguayas valoran la política, porque todos sabemos lo que pasó cuando no hubo política. Pero ni que hablar que hay un tema en el que hay que prestar mucha atención. Tiene que ver con muchas dimensiones, cada uno ahí hará el análisis y ponderará cada cosa a su manera. Creo que hay un tema de que estamos en un mundo con mucha más ansiedad, en donde se generan de repente expectativas que no son cumplibles, ¿no? O sea, cuando uno dice vamos a trabajar en cambiar el sistema de limpieza, y eso implica cambiar el mecanismo para 500.000 de hogares, creo que nadie razonablemente puede pensar que eso se hace en 6 meses. O sea, y lo mismo puedo poner muchos otros ejemplos. No se valoran cosas positivas. En el terreno económico está bien, hay un foco en el empleo y demás. Las cifras de 2025 para el gobierno no fueron nada malas en eso. Subió el empleo, subió el salario, bajó el desempleo. Ahora, sin embargo, gran parte de la gente que gana en el entorno de 30.000 pesos o menos. ¿No estará pidiendo más la gente? Bueno, pero eso no era distinto hace 5 años, 8 años, 15 años. Siempre, antes se hablaba de los 10.000 pesistas, después de los 15.000 pesistas, ahora de los 20.000 pesistas, ¿verdad? O sea, siempre hubo gente con niveles salariales más bajos, pero la evolución fue positiva. Y ni que hablar, que hay gente que está pasando dificultades fuertes. En la sociedad tenemos problemáticas más profundas, ¿verdad? Asociadas a gente mucho más vulnerable que la gente que cobra un salario, ¿verdad? Gente que vive en situación de calle, que ha aumentado mucho. En fin, hay un tema de expectativas, ¿sí? Generados también por la diseminación de cosas, por las redes, que no se ven satisfechas, por supuesto, en plazo corto. O sea, creo que hay una conjunción de factores. También creo que... Y eso ayuda a entender por qué el deterioro de aprobación se da a todo nivel. ¿Y cómo le cae a ese proceso el episodio de la camioneta del presidente de la República? Y bueno, ahí ¿Qué sensación te dejó eso? Un poco amarga, ¿no? O sea, con mucha preocupación. Creo que es un episodio que de ninguna manera favorece al gobierno y que es preocupante. En su momento, Yamandú, bueno, dio un relato de los hechos sobre ello. No tengo mucho para opinar sobre un proceso del cual básicamente desconozco, pero ¿por qué sí es me doy cuenta. Y porque tuvo un impacto político, sin duda. La dimensión del tema podrá ser mayor o menor, pero hay un montón de aristas en el proceso que tienen impacto político. Esto es indiscutible. Esto ya han pasado un montón de días y el tema de alguna manera sigue estando en la conversación pública. Ahora, ¿hay que preocuparse por la consecuencia? Por las dos cosas. ¿O por la causa? Porque ahí hay elementos vinculados a la ética en el comienzo del proceso, cuando se acepta una donación, y también al financiamiento de las campañas, cuando se acepta una donación, en este caso, y antes un descuento, quise decir. Entonces, ¿qué pasa con eso? Sí, bueno, no. El periodo pasado se votó una ley de financiamiento de partidos políticos que hay que profundizar y que hay que fiscalizar mucho más, ¿sí? No es solamente la formalidad de que los sectores presenten en la Corte Electoral sus campañas, no alcanza, ¿sí? Yo tengo claro que hubo candidatos que tuvieron campañas multimillonarias y presentaron montos muy bajos. ¿A quién aludís ahí? No, dejémoslo ahí. O sea, creo que todos vimos quienes desplegaron campañas durante mucho tiempo en vía pública, en la televisión, en la radio, en todos lados,
y después los montos presentados no se condicen con eso. Y bueno, yo a lo que voy con eso es a que, bueno, hay una etapa de maduración de la fiscalización y los controles que todavía no llegó y que tenemos que trabajar como sistema político en eso, porque si no, la ley es letra muerta. Por último. Pero no quiero eludir lo que estabas preguntando en el sentido de decir, me preocupa el proceso y me preocupa el impacto político. Sobre el proceso, yo aspiro a que se sigan, bueno, dando las explicaciones del caso, de a poco van apareciendo elementos, y en materia de impacto político, ni que hablar, que genera preocupación en un contexto donde, como decíamos recién, la aprobación de gobierno y de gobierno departamental y de la oposición son bajas. Este tipo de cosas no ayuda, ¿verdad?, por su impacto a revertir una cuestión que a la larga, si sigue así, va a ser muy preocupante. Y ahora, por último, para respuesta a lo más concreto que podamos, ¿qué sentiste cuando el presidente hace exactamente una semana emitió un video tratando de dar por cerrado el caso con sus aclaraciones y media hora después un medio presentó detalles que el presidente no había hecho públicos? Y bueno, evidentemente no fue una comunicación feliz si no estaban todos los elementos, ¿verdad? Él entendió evidentemente en su momento que con su versión, su explicación alcanzaría. Creo que la vida después demostró con nuevos elementos que la explicación era insuficiente. Creo que de a poco van apareciendo explicaciones complementarias. Ojalá que esto termine de cerrarse con una explicación que sea suficientemente clara para la ciudadanía y que mitiguemos un impacto que, reitero, no solamente pega al gobierno, pega al Frente Amplio y pega a la oposición. Gracias, Mario Vergara, por la visita. Ha sido un gusto. Ahora hacemos un alto musical y vamos a contactarnos con un compañero de esta casa, integrante del equipo de Por Decir Algo, que desde hace bien poco está al frente de los deportes, digamos, en la Diaria Radio, pero que estuvo, por un tema extradeportivo, el funeral del Indio Solari en Buenos Aires, en Argentina, ayer, y va a compartir con nosotros y con ustedes su experiencia. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. Duele hacia atrás, no sabe cuándo comienza. Un ángel sonso mater te condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando. Sufrido y muy aburrido, yo ya no puedo cumplir. 10:55 de la mañana de la Diaria. Que siga sonando nomás de fondo esa canción, porque bueno, esto nos conecta con lo que pasó hasta esta madrugada en Argentina, en el Polideportivo José María Gatica, ubicado en el Parque del Trabajador de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, cerquita de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Transcurrió y fue masivo, como se esperaba, el funeral del Indio Solari, que según lo que publicaron distintos medios, al caso de Infobae, se extendió hasta las 4 de la mañana de hoy, habiendo comenzado ayer. Se habla de cerca de 1 millón de personas convocadas.
de 8 kilómetros de fila. Yo hoy me confundía la carrera, dije 8 cuadras, 8 kilómetros, ¿no? Tendría que haber agregado un 0 si lo quería medir en cuadras, pero hablando de kilómetros queda más claro. Y bueno, y en esa multitud humana hubo un compañero de esta casa, Sebastián El Zurdo Moreira, integrante del equipo de Por Decir Algo, que se instaló en la grilla de la Diaria Radio este fin de semana. Seba estuvo el sábado aquí, cuando hicimos el programa de Por Decir Algo, y ayer estuvo en Argentina. No sé si ya está en Uruguay. ¿Cómo anda, Seba? Bienvenido. ¿Cómo andás, Martín? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. ¿Ya estás por acá de vuelta o seguís por allá? No, estoy en este momento en la puerta del mítico Café Tortoni, muy vinculado a la historia de la radio rioplatense también, por haber sido la sede de la venganza terrible muchos años. Claro, o sea que ahora estás en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 2 minutos para conocer tu vivencia personal de haber estado en esa última gran peregrinación en torno al Indio Solari, todas las anteriores artísticas en vida y ahora esta que se da el día de su despedida. ¿Cómo fue eso, Seba? Contanos. Transmitinos, si es que se puede en palabras, lo que siente alguien que lo quiso como vos, que lo escuchó y que lo siguió ante una circunstancia como la que se dio ayer hasta la madrugada de hoy. Sí, sucedieron muchas cosas que por ahí son difíciles de resumir, pero que son muy interesantes. Empezaría diciendo que lo de ayer fue un velorio, pero sin embargo, con la gente que uno se cruzaba y con la gente que uno hablaba, algunos de esos que salieron ayer en la radio Por Decir Algo, tenían la emoción propia también de estar viviendo una fiesta. De alguna manera lo que sucedió ayer en esa despedida tenía que ver con el carácter ritual pagano, por supuesto, de una fiesta ricotera. Es decir, había también una alegría que podía tomar otras palabras como la del agradecimiento, como también la tranquilidad de haber compartido en esa multitud otro montón de historias y otro montón de andanzas. Pero había cierta extrañeza cuando alguien entrevistaba, cuando alguien preguntaba a alguien, decía, estoy muy contento de estar acá, estoy feliz, estoy alegre, esto es hermoso. Y por ahí te olvidabas que estabas yendo a despedir la vida de un individuo. Pero lo cierto es que el Indio fue mucho más grande que eso, fue también parte de ese proyecto colectivo y por lo tanto ayer privaba mucho esa sensación de alegría. Y lo segundo que me parece interesante destacar es, si hubiera que titular en algún lado, yo creo que es así ama el pueblo argentino, así ama el pueblo argentino a sus ídolos. Así son los ídolos que ama el pueblo argentino, por supuesto también, pero así ama el pueblo argentino. Ayer sucedían los abrazos, sucedían los encuentros, con los que íbamos caminando por ahí, siempre alguien te frenaba, te preguntaba algo, de dónde venís, porque sí, así se conversaba en la calle y así ama el pueblo argentino, subiéndose a las paradas de los ómnibus, prendiendo bengalas, disfrazándose del Indio Solari, cantando canciones, bailando, subiéndose a un camión cisterna, gritando, quedándose hasta tarde, tomando ferret, comiendo un choripán. Así ama el pueblo argentino, Martín. Ayer hubo cientos de miles de personas, independientemente de que siempre cuando se dice eso parece que hay que subrayar que no hubo incidentes, aunque los hubiera habido, que no lo tengo tan claro si los hubo o no, eso no es lo importante. Lo importante es esa necesidad de congregarse en multitudes, de apretarse, de amasijarse y de decir, bueno, bien, así amamos nosotros a nuestros ídolos. Me quedo con esa síntesis, Seba. Ya estamos cerrando el programa, ya viene la segunda mañana con Sofía Romano. Vamos a quedarnos escuchando un ratito la canción que elegiste para este tramo. Contanos qué canción es y por qué la elegiste y con eso nos despedimos. Sí, Encuentro con un ángel amateur es la canción que presentó el Indio Solari en el recital pandémico que se hizo con los fundamentalistas del aire acondicionado en público. Tocaron solos, parados en las ruinas de un pueblo abandonado que fue inundado. Esa es la canción que escuchábamos por lo menos cuando estábamos empezando. Ese día, muchos de los que estábamos viendo ese recital desde nuestra soledad de la pandemia, en mi caso me tocó con un celular cerca de un fogón, nos dimos cuenta que ese señor se estaba despidiendo, que había decidido escribir la canción con la que se despedía de su gente. Viviría unos años más, pero es una canción de despedida que se ha convertido rápidamente en el símbolo de este momento. Gracias, Seba. Un abrazo y buen retorno. Un abrazo, Martín. Y nos quedamos escuchando esa canción. Gracias por estar. Hasta mañana.